Hay una escena desgarradora, a menudo se la atribuye al gran escritor Víctor Hugo, que ilustra una verdad que francamente casi desafía nuestra comprensión. Sí, es una de esas historias que te detienen en seco. Totalmente. O sea, la escena es visualmente muy simple, pero muy fuerte. Hay un sargento, un hombre pues, endurecido por la rudeza de la guerra y la vida, y está observando a una mujer que vive en una miseria absoluta. En medio de la nada. Exacto. Ella sostiene en sus manos su único y último trozo de pan. Y fíjate, sin dudarlo ni un solo segundo, lo rompe en dos y se lo da a sus hijos pequeños, que obvio devoran con avidez. Claro, el hambre de los niños. Sí. Y el sargento, viendo esto desde su perspectiva puramente pragmática y fría, gruñe y dice algo como, no se dejó nada para ella, porque no tiene hambre. ¡Wow! Es que esa es la lógica humana hablando. Pero un soldado más joven que está ahí a su lado, lo corrige suavemente y le responde, no, porque es madre. Es tremendo. Es una imagen asombrosamente breve, pero que destruye por completo toda la lógica de la biología humana. Completamente. O sea, te vuela la cabeza. Porque nos muestra cómo la mente humana, que aquí está representada por ese sargento, asume que si un organismo no busca alimentarse es simplemente porque carece de apetito. Digo, el instinto más básico de cualquier especie es la supervivencia, ¿no? La supervivencia del más fuerte, sí. Exacto. Y sin embargo, la maternidad toma esa ley biológica inquebrantable y sencillamente la hace a un lado, como si no existiera. Y precisamente de esa fuerza que desafía la biología, es de lo que vamos a hablar hoy en este análisis a fondo. Un tema perfecto para la ocasión. Así es. Para quienes nos acompañan hoy, estamos abriendo los registros de una nueva sección dominical que hemos titulado Del Archivo. Es un espacio que diseñamos para estudiar, para reflexionar y encontrar un momento de paz, ya sea en el día de reposo o en cualquier pausa que tengan en la semana. Y el tema central que nos convoca hoy lleva un título que es en sí mismo una declaración súper profunda. El título es «Solo las madres pueden amar tanto como Dios lo ha hecho». Es un título fuerte. Y bueno, al explorar los documentos de hoy, especialmente sabiendo que estamos en el contexto del Día de las Madres, es vital tomar un momento para reconocer el peso monumental de lo que eso significa. Totalmente de acuerdo. Y a cada persona que nos escucha queremos invitarla a reflexionar sobre las figuras maternas en sus vidas. Porque para todas esas mujeres que han asumido este rol, el objetivo de revisar este archivo hoy es validar su esfuerzo. Un esfuerzo que, seamos sinceros, con demasiada frecuencia resulta completamente invisible para el resto del mundo. Sí, es un reconocimiento que ya hacía falta. Es honrar esa fatiga crónica que parece que no se disipa nunca, ¿verdad? Sí, la falta de sueño constante. Exacto. Honrar las noches enteras en vela, con la mente llena de ansiedades por el futuro de un hijo, las lágrimas que de pronto se derraman en absoluto silencio en la soledad de una habitación. Y ese peso abrumador, ¿no? Esa responsabilidad que llevan sobre los hombros todos los días. Definitivamente. A través de esta inmersión profunda, el mensaje que los archivos transmiten es de una paz absoluta. Queremos que sepan que esa labor invisible es magnífica, que los cielos observan cada uno de esos sacrificios silenciosos con un amor infinito. Reconociéndolas como verdaderas salvadoras en el Monte de Sión. Es un título que realmente merecen. ¡Qué hermoso! Y bueno, para anclar toda esta exploración que tenemos por delante, hay una premisa central. Esta viene de un mensaje pronunciado por el elder Jeffrey R. Holland. Esto fue en la Conferencia General de octubre de 2015. Sí, un discurso histórico. Él articuló una idea que, digamos, define nuestra misión de hoy. Dijo lo siguiente: ningún amor en la vida mortal se acerca más a representar el amor puro de Jesucristo que el amor desinteresado de una madre por su hijo. ¡Qué cita tan poderosa! Y creo que debemos analizar esa frase en detalle, porque la misión de nuestra exploración hoy es entender exactamente cómo se sostiene esa afirmación, no solo en la teoría, sino a través de relatos históricos y textos sagrados. Claro, no quedarnos solo en la superficie. Exacto. Queremos descubrir cómo el amor materno no es solo un mecanismo evolutivo para que la especie humana no se extinga, sino que parece ser una manifestación directa divina.
Es como si una chispa literal de la divinidad estuviera entretejida en el diseño espiritual de la mujer. Y lo que resulta muy revelador cuando revisamos fuentes como el artículo de L.A. Voss Logos es notar que los escritores antiguos de los textos sagrados ya entendían esto perfectamente. Sí, no dudaban en usar esas comparaciones. Para nada. No tenían ningún reparo en utilizar metáforas que eran estrictamente maternales para intentar explicar la inmensidad del amor de Dios. Por ejemplo, si vamos al libro de Isaías en el capítulo 66, versículo 13, Ajá, ¿qué dice ahí? el texto dice que Dios consuela a su pueblo, y cito, como a uno a quien consuela su madre. Es un detalle lingüístico fascinante. Fíjate que el texto no dice que Dios consuela como un rey compasivo a sus súbditos. O como un general que proteja a sus tropas. Exactamente. Elige de manera muy deliberada la figura de una madre. Y esa elección lingüística se hace todavía más profunda. O sea, si vamos al libro de Oseas, en el capítulo 11, ahí encontramos una descripción de Dios enseñando a caminar a su pueblo tomándolo en sus brazos. ¡Qué imagen tan tierna! Sí. Y el análisis del artículo señala que esto refleja la paciencia inagotable y repetitiva que tiene una madre. Pensemos un segundo en lo que implica enseñar a un ser humano desde cero. Es un trabajo monumental. O sea, una madre no abandona la tarea solo porque el niño se caiga al intentar dar su primer pasito. Claro que no. Repite la misma lección 100 veces, 1000 veces. Les enseña a hablar sílaba por sílaba, a caminar, a vestirse. Y creo que lo fundamental aquí es que el amor de la madre no fluctúa, ¿sabes? No disminuye por la torpeza o los tropiezos del niño. Y esa descripción de Oseas, fíjate, me hace pensar en algo muy interesante. Normalmente nos imaginamos a la divinidad allá arriba, en un trono cósmico, dictando leyes para el universo y manejando galaxias. Sí, una imagen súper distante e inalcanzable. Pero esa imagen bíblica de enseñar a caminar requiere que Dios se agache, que descienda literalmente al nivel del niño, que lo sostenga por los brazos y camine a su ritmo, que es torpe y lento. Totalmente de acuerdo. Y si conectamos esto con Deuteronomio 31, donde está esa promesa de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará, vemos que eso es exactamente lo que hace una figura materna a lo largo de todas las etapas de la vida de un hijo. Qué buena conexión. Y esto me lleva a proponer una analogía para quienes nos escuchan. El amor de Dios es tan vasto, es tan infinito y complejo que nuestra mente humana simplemente colapsaría al intentar procesarlo todo de golpe. Por lo tanto, la maternidad funciona como una especie de matriz de traducción. A ver, ¿una matriz de traducción? Eso suena muy interesante. Desarrolla un poco más ese concepto. Sí, mira, piensa en ello como un sistema que toma ese amor cósmico, incomprensible y súper abrumador, y lo traduce a un lenguaje terrenal. Un lenguaje físico y tangible que cualquier ser humano puede entender desde el primer día que nace. Claro, lo hace digerible. Exacto. Traduce ese amor infinito en, por ejemplo, una rodilla vendada con cuidado después de una caída fuerte en el parque, o en un plato de comida caliente que te espera en la mesa después de que tuviste un día terrible. O en una silla súper incómoda junto a la cama de un hospital durante toda una vigilia nocturna. Totalmente. Es eso. Es una forma brillante de verlo, la verdad, porque hace que algo que es infinito se vuelva sumamente íntimo. Lo que la teología entera intenta explicar en volúmenes y volúmenes de libros, una madre te lo demuestra en una sola tarde. Pero a ver, si aceptamos que la maternidad es esta matriz de traducción divina, pues surge una pregunta ineludible. La lógica humana y nuestro instinto de autopreservación siempre nos dictan que huyamos del dolor. ¿Es natural? Sí, nadie quiere sufrir por gusto. Sin embargo, para que esta traducción del amor de Dios sea precisa, tiene que incluir el concepto del sacrificio supremo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es necesario que este reflejo del amor divino llegue a extremos de poner en riesgo la propia vida terrenal? Bueno, la respuesta radica en la naturaleza misma de lo que estamos intentando comprender. Para comprender el amor de Dios, necesitas comprender la disposición absoluta a dar la vida por otros. Sí, el sacrificio último. Y fíjate, en los registros históricos que estamos analizando hoy, encontramos relatos donde este reflejo tangible cruza la línea del simple cuidado cotidiano hacia un sacrificio físico absoluto. Hay un evento meticulosamente documentado sobre una mujer llamada María Gutiérrez Vidal que vivió en el estado Falcón en Venezuela. Uf,
El relato de María es de esos que te obligan a detenerte por completo. Así es. Te pongo en contexto. María tenía 40 años, una edad que, dadas las duras condiciones rurales de la época y el lugar, pues representaba una madurez considerable. Y ella tenía un bebé de apenas 3 meses de edad. Un recién nacido prácticamente. Sí. Y en medio de esa vida rural tan apartada, su bebé contrajo una enfermedad repentina. Desarrolló una fiebre abrasadora que amenazaba su vida en cuestión de horas. El esposo de María se encontraba lejos, trabajando, y para empeorar todo el escenario, se desató una tormenta de proporciones masivas en la región. La peor combinación de eventos posible. Exacto. Los vecinos, obviamente aterrorizados por el peligro inminente de la tormenta, se negaron a acompañarla o a ayudarla a buscar un médico. Así que María, enfrentando una soledad absoluta y un clima despiadado, tomó la decisión de que tenía que cruzar el embravecido río Pedregal para llegar al pueblo más cercano y salvar a su hijo. Y el detalle que hace que esta historia sea abrumadora es la realidad física a la que ella se estaba enfrentando. Porque los registros indican claramente que ella no sabía nadar. Cero. No tenía ninguna habilidad para nadar. Y aún así, entró en esas aguas turbulentas. Un río que, en condiciones normales, tal vez podría haber sido un paso tranquilo, se había convertido en un monstruo de corrientes impredecibles por la tormenta. Qué angustia solo de imaginarlo. Es que con cada paso que María intentaba dar, el lodo espeso del fondo y la fuerza arrolladora del agua la arrastraban y la hundían cada vez más. Y al darse cuenta de que, pues, no lograría cruzar, tomó la única decisión que le quedaba. Su último recurso. Sí. Mantuvo a su bebé elevado sobre la superficie del agua. Extendió sus brazos hacia el cielo, con todas sus fuerzas, sosteniendo el peso de su hijo. Luchó contra la asfixia, tragando agua y lodo, hasta que finalmente la corriente la venció y se ahogó. ¡Wow! Pero escucha esto. Cuando su esposo y otros hombres del pueblo la encontraron tiempo después, cuando la tormenta amainó, descubrieron algo verdaderamente milagroso. El bebé estaba vivo. Increíble. Sobrevivió única y exclusivamente porque los brazos de María, extendidos en ese último esfuerzo sobrehumano, le ganaron a la muerte los minutos necesarios para que no se hundiera. ¡Qué locura! Es que, frente a una historia de esta magnitud, uno de verdad tiene que preguntarse sobre los mecanismos internos que permiten un acto así. Porque sabemos por el contexto de la historia que María Gutiérrez Vidal ni siquiera tenía un conocimiento formal del Evangelio, o sea, no pertenecía a la iglesia. No tenía esa formación teológica. Exacto. No actuó por un mandato teológico que hubiera estudiado en domingo. Actuó porque poseía la ley suprema del amor maternal inscrita a fuego en su propio ser. Y cuando analizamos relatos como este, vemos cómo el sacrificio descrito en Juan 3:16, donde Dios entrega a su propio Hijo por amor al mundo, se hace visible a una escala humana. Totalmente. Se materializa. Se materializa en cada figura materna que renuncia sistemáticamente a sus comodidades, a su descanso vital, a sus aspiraciones personales y en circunstancias tan extremas como las de María en ese río, a su propia existencia. El paralelismo histórico y escritural aquí es sumamente evidente. Nos remite de forma directa a la narrativa del rey Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 3. No sé si lo recuerdas. Claro, la historia de las dos madres y el bebé. Exacto. Cuando Salomón ordena que un bebé vivo sea partido en dos con una espada para resolver la disputa, la verdadera madre interviene de inmediato. Ella ruega que le entreguen el niño vivo a la otra mujer. Prefiere soportar la agonía de perder a su hijo, sabiendo que será criado por una extraña, antes que permitir que muera. El sacrificio personal en su máxima expresión. Así es. Esa renuncia total a uno mismo en favor de la vida del hijo es el sello inconfundible de la maternidad genuina. Y hablando de estos sacrificios que rara vez llegan a los libros de historia o a los titulares de las noticias, pues sabemos que gran parte de la labor maternal transcurre en la invisibilidad. Por eso hacemos una pausa aquí. Si quienes nos escuchan hoy tienen en mente uno de esos actos silenciosos, un sacrificio que una madre, abuela o figura materna hizo por ustedes o por su familia, este es el momento perfecto para honrar ese recuerdo.
Sí, qué bonito sería leer esas historias. Les invitamos a seguir esta página, a darle me gusta a la publicación y dejar esa memoria hermosa en los comentarios. Porque documentar y compartir estas historias es una forma poderosa de mantener vivo ese legado del amor. Y es vital documentarlos porque, seamos honestas, el sacrificio maternal raramente se presenta como una tormenta dramática o un río desbordado. De hecho, la mayor parte del tiempo las madres no enfrentan corrientes de agua física, cruzan ríos emocionales que pueden durar décadas enteras. Qué gran punto. O sea, pasamos del heroísmo de un instante letal al heroísmo silencioso del día a día, a lo que podríamos describir como un sacrificio a fuego lento. Exactamente. Y aquí es donde las enseñanzas del Elder Holland, en esa misma conferencia de 2015, nos dan una perspectiva estructural fascinante sobre el concepto de soportar y llevar. Sí, el análisis lingüístico que él hace de las escrituras es súper revelador. Él observa que en el lenguaje mesiánico del libro de Isaías se utilizan verbos de carga muy específicos para describir la misión del Salvador. Estos verbos son soportar, llevar, sufrir y salvar. Verbos muy pesados. Muy pesados. Y lo que el Elder Holland destaca es que estas mismas palabras son exactamente las que se utilizan tanto a nivel médico como emocional para describir la labor de parto y el acto de dar a luz. Claro, tiene mucho sentido. Pero la enseñanza central aquí es que este verbo, soportar, no tiene una fecha de caducidad tras los 9 meses de gestación. El parto es solo el inicio físico de una labor espiritual muchísimo más larga. La labor de soportar a los hijos durante el resto de sus vidas, cargando con sus dolores, con sus errores y sus profundas crisis emocionales. Entiendo perfecto el punto, pero si miramos la realidad fría, llevar esta carga emocional a veces implica que el corazón de quien la lleva termine completamente destrozado. Es un riesgo muy real. ¿Sí? Y el propio Elder Holland no rehúye de esta realidad, ¿eh? De hecho, en el archivo encontramos que él relata la historia de un amigo suyo para ilustrar justamente esto. Es un relato que francamente sirve como una advertencia muy sobria. Él contó sobre este amigo que se encontraba ya en su lecho de muerte, habiendo vivido una vida bastante alejada de sus principios y de su fe. Un momento de balance final en la vida. Así es. Y a pesar de que sus seres queridos intentaban ofrecerle consuelo en esos últimos momentos, este hombre finalmente confesó la verdadera raíz de su agonía. Dijo, y cito, «No soporto la idea de estar delante de mi madre. Sé que le he roto el corazón, y eso me rompe el mío». ¡Guau! ¡Qué peso llevarse a la tumba! Y al analizar esto de forma totalmente imparcial, debemos reconocer un hecho fundamental de la condición humana. Y es que las acciones de los hijos tienen el tremendo poder de romper el corazón de sus madres. Sí, es una vulnerabilidad enorme. Pero fíjate, aquí está la conexión divina. Al igual que las escrituras describen que el Salvador sufrió y murió con el corazón roto por los dolores y las transgresiones del mundo, una madre carga voluntariamente con un tipo de dolor vicario muy similar. Y para entender el mecanismo de cómo se soporta ese dolor vicario, no como un evento trágico que destruye, sino como un proceso de redención, tenemos el otro relato que compartió, la historia de un joven que regresó prematuramente de su misión. Sí, un caso muy complejo. Los documentos detallan que este joven volvió a casa temprano debido a la atracción hacia el mismo sexo y a un profundo trauma asociado que estaba experimentando en ese momento. Y claro, esta situación lo sumió en una crisis de fe monumental. Una tormenta interna terrible. Exacto. Los registros lo describen como alguien que regresó a su casa enojado, confundido y envuelto en un dolor constante. ¿Y cuál fue la respuesta de su madre ante esto? Esa es la parte que impacta. Durante 5 años ininterrumpidos, día y noche, ella asumió esa carga emocional. Ella dedicó su tiempo a ayunar, a llorar en privado, pero sobre todo, se dedicó a escuchar el dolor de su hijo sin ninguna interrupción y sin condiciones. Ella fue constante en testificarle de 2 realidades que eran inmovibles en su vida. ¿Cuáles serán? La veracidad del Evangelio tal como ella lo entendía y el amor incondicional, expansivo y absoluto que ella sentía por él. Es que hay que detenernos en ese lapso de tiempo. 5 años. 5 años, día tras día de escuchar el enojo y el profundo dolor de un hijo, sin ceder al agotamiento emocional que debe haber sido tremendo.
Uno se pregunta cómo funciona exactamente este tipo de amor a nivel psicológico y espiritual para lograr un cambio. Es una gran pregunta. Porque el mecanismo de este amor resiliente funciona proporcionando un puerto seguro. Mira, cuando una figura materna escucha sin juzgar durante 5 largos años, retira por completo la actitud defensiva del individuo que está sufriendo. Claro, ya no hay contra quién pelear. Exacto. Y el texto original es muy, muy meticuloso al aclarar que durante este tiempo no se produjo un cambio milagroso en la orientación de este joven, pero ocurrió algo igualmente profundo. El corazón del joven sí experimentó un cambio masivo. Una transformación interna. Sí, al no sentirse atacado, sino sostenido incondicionalmente, su ira simplemente se disipó y con el tiempo volvió a integrarse a su comunidad de fe, asumió el rol de maestro de seminario y finalmente regresó al campo misional para concluir su servicio. El mecanismo aquí fue clarísimo. Fue el amor persistente de una madre que lo soportó y lo llevó espiritualmente sobre sus hombros hasta que él recuperó la fuerza para caminar por sí mismo. ¡Qué barbaridad! Y a veces, ¿sabes? Ese llevar sobre los hombros es literal. Es físico y prolongado durante décadas, como vimos en la historia que se documenta sobre Lisa Tuttle Piper. Ah, y esa imagen es preciosa. Sí, durante la rededicación del Templo de la Ciudad de México, el Elder Holland observó a esta madre de pie. Con un brazo, ella sostenía firmemente a su hija Dora, que es una niña con discapacidades físicas muy severas. Y con su mano libre, Lisa manipulaba pacientemente la mano disfuncional de su hija para que Dora pudiera agitar un pañuelo blanco y participar en la exclamación de Hosana. Es la imagen perfecta de prestar tu propia fuerza vital para que otro ser humano pueda experimentar gozo. Totalmente. Pero a ver, al poner todas estas historias juntas sobre la mesa, encuentro un choque brutal con la lógica. El Elder Holland mencionó una carta de una joven madre que encapsula esta paradoja a la perfección. Sí, la recuerdo. Ella preguntaba, desde su propio y profundo agotamiento, ¿cómo es posible que un ser humano renuncie voluntariamente a su libertad personal? O sea, ¿cómo acepta niveles tan extremos de vulnerabilidad, ansiedad y fatiga física? Y que a pesar de todo ese desgaste tremendo, su corazón siga deseando dar más. Es que no tiene sentido lógico. Exacto. La psicología evolutiva nos diría que debemos proteger nuestra energía y huir del sufrimiento continuo a toda costa. Pero la maternidad hace exactamente lo opuesto. Corre directamente hacia el epicentro del dolor del hijo. Si la biología nos enseña a huir del dolor y la maternidad nos impulsa a abrazarlo por el bien de otro, pues la única conclusión lógica es que esta capacidad no se origina en la biología celular. No viene del ADN. Tiene que ser un don divino insertado directamente en el alma de la mujer, antes de que llegue a este mundo. Y esa deducción, fíjate, nos lleva a una de las doctrinas más profundas que encontramos en estos archivos que estamos analizando. Y es la naturaleza eterna de la maternidad. Es una identidad que trasciende por completo el mero estado biológico de la reproducción. Y eso es súper importante porque desafía muchos de los paradigmas sociales que a menudo miden la valía de una mujer por su capacidad física de tener hijos. Completamente. Y los líderes y las pensadoras de la Iglesia han sido sumamente claros al respecto. En los textos que revisamos encontramos declaraciones contundentes de la hermana Cherie L. Du y del presidente Joseph Fielding Smith. ¿Y qué enseñan ellos sobre esto? Bueno, ambos enfatizan que la maternidad no es simplemente un evento biológico que ocurre en la sala de un hospital, ni es un estado civil en un documento. Es un legado divino. Es la esencia intrínseca de quiénes son las mujeres como entidades espirituales. Y el precedente teológico que citan es fascinante. Es Eva. Eva. Claro, el inicio de todo. En el libro de Génesis, vemos que Adán otorgó a Eva el título de la madre de todos los vivientes, mucho antes de que ella concibiera o diera a luz a ningún hijo terrenal. O sea, su identidad y su título de madre precedieron a su fertilidad física. Y de hecho, ella demostró el instinto maternal supremo al elegir voluntariamente las dificultades de la caída y la mortalidad. Para que todos pudiéramos existir. Exacto, asegurando así que la familia humana pudiera tener un camino de progreso. Entonces el estatus de madre ya estaba activo en su espíritu desde antes. Eso le da una perspectiva monumental a las enseñanzas de la hermana Patricia T. Holland, quien subraya que la palabra madre jamás debería ser utilizada como una métrica para categorizar o dividir a las mujeres según el número de hijos que hayan dado a luz. Qué importante es recalcar eso.
Porque si observamos la realidad social que nos rodea, es evidente que existen mujeres que, biológicamente, traen hijos al mundo, pero que trágicamente no ejercen una influencia protectora o maternal sobre ellos. Lamentablemente es así. Y simultáneamente, existen muchísimas mujeres que las circunstancias de la vida no les permiten dar a luz físicamente, pero que despliegan un manto de cariño, orientación y guía maternal salvadora sobre docenas de personas a lo largo de todas sus vidas. Es verdad. Y para consolidar esa gran verdad, el presidente Ezra Taft Benson pronunció una promesa que iguala por completo el terreno espiritual. Él aseguró que todas las bendiciones de exaltación, me refiero a las mismas promesas inmensas hechas a figuras patriarcales y matriarcales antiguas como Abraham y Sara. Ajá, esas promesas eternas. Sí, que todas esas promesas están completamente al alcance de cualquier hermana que sea fiel, independientemente de si es soltera, de si no tiene hijos biológicos o si enfrenta problemas de infertilidad. La doctrina establece firmemente que ellas poseen el derecho y la autoridad inherente de ser salvadoras de almas. Y para visualizar cómo funciona esa autoridad inherente en el mundo real, a mí me gusta usar esta analogía. Imaginen un faro construido en la costa rocosa de un océano súper oscuro. Ajá. Ese faro no necesita haber estado en el astillero construyendo los barcos que navegan en la oscuridad para tener el poder absoluto y el propósito de guiarlos a un puerto seguro. Claro. Su función es iluminar y advertir del peligro. De la misma manera, la influencia maternal de una mujer guía, sana y protege a la nueva generación, ya sean sus sobrinos, los estudiantes en su salón de clases o los vecinos de la calle. Es una analogía perfecta. Y esto me recuerda a un relato de la misma Sherry L. Dew, quien sabemos que no tiene hijos biológicos, pero describió una experiencia donde se vio obligada a proteger a sus sobrinas. Relató cómo tuvieron que abrirse paso a través de una multitud hostil en las calles, y ella experimentó un instinto feroz, casi visceral, de escudarlas con su propio cuerpo. La función maternal se activa por el amor y la necesidad de proteger al vulnerable, no por una simple conexión genética. Es un instinto espiritual de protección. Y habiendo recorrido todas estas dimensiones el día de hoy, desde las metáforas de Isaías que traducen el amor divino, pasando por el sacrificio físico extremo de María en el río Pedregal, hasta la resistencia emocional de soportar a un hijo durante una crisis de fe. Y finalmente entendiendo esta esencia eterna del alma femenina. Exacto. Llegamos a una encrucijada de reflexión. Una reflexión que no solo mira hacia atrás para honrar, sino que nos invita a mirar nuestro entorno inmediato. Porque si la influencia más grande y transformadora en la tierra es la de una madre, una verdad que el apóstol Pablo reconoció claramente al observar cómo Loida y Eunice moldearon el carácter y la fe del joven Timoteo. Grandes ejemplos en las Escrituras. Sí. Entonces, el pensamiento provocador que nos queda al cerrar este archivo es una pregunta para cada persona que nos escucha. Ya sea que tengamos hijos biológicos o no, la pregunta crucial hoy es, ¿a quién estamos maternando en nuestra vida cotidiana? Sí, ¿a quién estamos ofreciendo ese puerto seguro emocional en medio de su propia tormenta personal? ¿A quién estamos sosteniendo hoy? O sea, ¿a quién estamos amando con esa paciencia inagotable y divina que no se rinde ante el primer error? ¿A quién estamos llevando sobre nuestros hombros, prestándoles nuestra fe y nuestra fuerza, cuando sentimos que las circunstancias ya no dan para más? Es un desafío para todos. Porque cuando decidimos cargar las cargas de otros con ese nivel de devoción, estamos viendo el amor puro de Cristo en plena acción, caminando entre nosotros aquí en la tierra. Es la manifestación más clara de que la divinidad opera a través de manos humanas. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, esto es solo un vistazo de las profundidades que seguiremos explorando en nuestra nueva sección dominical del Archivo. Esto apenas empieza. Así es. Y para nuestra próxima inmersión profunda vamos a abrir la puerta a un panorama completamente distinto. Tomaremos un tema que es histórico, pero le daremos un toque de total actualidad aplicándolo a los complejos dilemas de estos tiempos modernos que vivimos. Va a estar muy interesante. Y lo haremos utilizando preguntas inspiradas, ese mismo método pedagógico magistral que utilizaba Jesucristo para obligar a sus oyentes a pensar desde ángulos que nunca habían considerado. Promete ser un análisis que nos sacará de nuestra zona de confort intelectual y espiritual. Absolutamente. Por ahora, les invitamos cordialmente a responder a esa reflexión final en los comentarios. Cuéntenos, ¿a quién están guiando como ese faro el día de hoy? Nos encantará leerles.
Les pedimos también que compartan este mensaje tan especial del Día de las Madres con todas las mujeres que han sido una influencia salvadora, un refugio y una luz en sus propias vidas. Asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda nuestra próxima inmersión en los archivos. Será un privilegio volver a analizar estas verdades juntos. Y mientras continúan con su día, ya sea que estén en reposo o en medio de sus rutinas, vuelvan a imaginar a esa mujer en la miseria, partiendo su último pedazo de pan. Ya sabemos por qué lo hace. No es por falta de hambre física. Lo hace porque en la inmensidad de su alma, el amor divino ha conquistado a la biología. Eso en su forma más pura es la maternidad. Gracias a la audiencia por su tiempo y hasta la próxima.